2, 1. Buenas noches, compañeros y compañeras. Para mí es un lujo hoy desde el Distrito Sur abrir esta ventana abierta a la militancia para hablar de cuestiones que nos interesan, ¿no? Cuestiones que realmente nos van a erizar la piel y conocer la pandemia en la voz de los alcaldes y de la alcaldesa, en este caso del Carpio, de ESI, que llevan sufriendo un año esta pandemia. Creo que es momento que desde el Partido Socialista le demos un enfoque de ayuda a la gente, ¿no? Que le demos un enfoque que realmente haga entender a la militancia, en este caso del Distrito Sur, pero son muchos los que nos acompañan desde todos los puntos de la provincia y de Andalucía, qué es lo que están viviendo los alcaldes y alcaldesas. En primer lugar, quería disculpar a la alcaldesa de Monturque, que por cuestiones familiares, de conciliación familiar, no ha podido conectarse y desde aquí os manda un saludo y que podremos escucharla probablemente en las próximas semanas. Quiero empezar siendo muy directo. Quiero preguntar a Andrés, al primero de nuestros alcaldes que hoy nos acompaña, ¿qué estás viviendo en Villanueva y cómo se está viviendo en Villanueva este año? Pues imagínate, nosotros somos un pueblo de 1000 habitantes, poco más. Además, yo entré al alcalde el 8 de enero, 2 meses después me encontré con esto de golpe, fue la primera en la frente. Nosotros también tuvimos los momentos más duros en aquella primera ola, en marzo, abril, que nos entró en la residencia que tenemos aquí en Villanueva. Es una residencia con 48 plazas, hubo más de 30 contagiados, 3 fallecidos, aparte falleció otro vecino fuera y fue una situación muy dura porque la verdad es que no teníamos herramientas para afrontar la situación que se nos estaba viniendo encima. No sabíamos cómo asumir lo que nos estaba tocando vivir. Muchos, los compañeros recordarán que lo que nos hacíamos era ayudarnos unos a otros. Nos preguntábamos dudas, lo que podíamos hacer. Oye, ¿tú qué estás haciendo en tu pueblo? ¿Cómo estás solucionando esto? Y de muchas de las situaciones salíamos así. Me recuerdo de noches que estábamos después de las 12 de la noche hablando por el grupo, ya siempre alguien tenía que decir, oye, vamos a dejarlo ya para mañana, que también tendremos que descansar un poco. Después de aquel primer golpe durante marzo y abril, la cosa se relajó bastante y hasta prácticamente Navidad pues no hemos vuelto a tener casos. Y después de Navidad hemos tenido 2 brotes grandes para la población que nosotros somos. Tuvimos 10 personas en plena Navidad, en plena Nochevieja. Y el último, pues hace 2 o 3 semanas, que también hemos llegado a tener, según la Junta, 8 casos. Según preguntas donde preguntas, eran 5. Esto es complicado también porque los datos nunca concuerdan. Es una situación bastante... Andrés, y una cuestión. La primera dificultad que fue el material, ¿no? Entiendo que al final el abastecerse de mascarillas, de guantes en la residencia de la propia Villanueva, ¿ahí es donde realmente encontraste las primeras dificultades? Eso fue el primer problema grande que tuvimos, fue abastecernos de EPI. Es verdad que nosotros tenemos bastante, solemos tener siempre bastante reserva por el tema de la ayuda a domicilio, que lo tenemos municipalizado, digamos, no es privado, no tenemos empresa privada, lo llevábamos, nos lo gestionamos en comunidad, pero lo hacemos de manera, lo hacemos nosotros, o sea, siempre tenemos bastante material por lo que pueda pasar. Y llegamos nosotros a tener que abastecer a la residencia. Nuestra residencia es una residencia privada, es una residencia que depende de la iglesia, de una fundación de la parroquia, y nos lanzaron una llamada de socorro pidiéndonos material porque era imposible. Nosotros tuvimos que tirar de ese material que teníamos guardado y ya llegó el momento en que era prácticamente imposible conseguir material, conseguir guantes, conseguir mascarillas y, por supuesto, también pagar los precios que nos pedían.
Claro, Porque- eso ha sido una dificultad que hablando con compañeros y compañeras siempre se ha manifestado, ¿no? El cómo se especuló al principio de la pandemia y cómo tuviste que sufrir ese problema a la hora de abasteceros. Desi. El micro, Desi. El micro. Le voy dando yo, ¿no? Buenas noches. Ahora, perfecto, buenas noches. Bueno, Buenas bienvenida. noches. Estamos con la compañera alcaldesa del Carpio y secretaria general de la agrupación. Cuéntanos, porque tú no tienes residencia, pero sé que habéis vivido momentos dramáticos. Sí, en los últimos 15 días, 20 días, pues sí, nosotros no tenemos residencia, pero el servicio de ayuda a domicilio se ha visto en esta semana pues afectado gravemente, ¿no? No solamente las asistentes que han tenido bastantes casos, varios casos de COVID o de contacto en sus familias o en sus círculos cercanos con personas afectadas, sino que también pues, hemos lamentado el fallecimiento ya de 6 personas de usuarios de la ayuda a domicilio. Y bueno, pues es una pena, es lamentable, porque bueno, crea miedo en la ciudadanía, incertidumbre, en un momento en el que es verdad que el Carpio durante la pandemia, en este año pasado, se ha mantenido más o menos limpio. Y bueno, en esta tercera ola que lo han llamado así, pues después de Navidades, pues nos vimos gravemente afectados, ¿no? Hemos tenido más de 100 casos en 14 días, hemos superado la tasa de los 1.000 casos por 100.000 habitantes de sobra, porque hemos llegado a los 2.100 y pico. Y bueno, ahora parece que vamos descendiendo, que vamos bajando y esperemos que logremos mantenernos en pocos casos o ninguno, que es la esperanza. Según tu experiencia personal, porque al final estamos entre compañeros y yo creo que aquí lo que hace falta mucho es la empatía, ¿no? Intentar entenderos, intentar entender el por qué se toman decisiones, intentar entender el por qué se marcan los caminos. ¿Qué ha sido lo más difícil para ti en este periodo, desde que se declaró el primer estado de alarma? Bueno, pues al principio, como bien ha dicho el compañero Andrés, era la incertidumbre, un momento insólito afrontar este momento, afrontarlo sin saber, sin tener ningún antecedente en el que podernos fijar, con los organismos supramunicipales también, bueno, pues sin la atención que los ayuntamientos requeríamos, pues fue un caos como habéis comentado, en el tema de proveernos de materiales, de informar a la ciudadanía, de tomar decisiones en un sentido u en otro. Y ya ha pasado el tiempo, pues lo más complicado es trabajar haciéndole entender a los ciudadanos, porque ya la paciencia pues tiene un límite y cuanto más tiempo pasa, pues menos entienden la situación y menos entienden también las decisiones que tomamos hacerles entender que creemos que son las más adecuadas y que también seguimos yendo un poco a ciegas, ¿no? Aunque ya tengamos esta corta experiencia, seguimos yendo un poco a ciegas porque no sabemos cuáles van a ser las ventajas finalmente de las decisiones que tomamos o las soluciones hasta que no pasa el tiempo. Entonces, en estos últimos 15 días, sobre todo, han sido las medidas restrictivas. Estamos viendo que ya se afecta gravemente al sector productivo y económico de nuestros pueblos. Y en los ayuntamientos tenemos que tomar decisiones pues que duelen, ¿no? Duelen. Esteban. ¿Me oyes? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Mira, la verdad que tenemos 3 municipios con diferente tipología, con diferente, podremos decir que estamos, bueno, pues en el norte Villanueva del Rey, estamos hablando en el área del Guadalquivir, del Alto Guadalquivir, el Carpio, y bajamos a la Campiña, ¿no? Una Campiña además muy cerca también de la subbética cordobesa, como es Puente Genil, un municipio pues muy numeroso, muy grande, en torno a 30.000 habitantes. Esteban, cuéntanos la experiencia, ¿no? ¿Cómo fue ese inicio? ¿Cómo empezaste a gestionar la incertidumbre que todos teníamos? Bueno, siempre recuerdo esa segunda semana de marzo, aproximadamente el 10, el 11 de marzo, en una reunión del grupo municipal en la que algún concejal decía, oye, parece que en Madrid la cosa está muy mal, tenemos que suspender las actividades, va a venir una situación desconocida, nos avisan familiares que tenían en Madrid. Y yo, sinceramente,
no llegaba a darle el valor que nos querían transmitir. Yo pensaba, hay 8 casos en Andalucía, son 8 millones de habitantes, no va a tener ninguna incidencia para que tengamos que suspender. Recordad que estábamos en las semanas previas a la Semana Santa, que entonces en la Semana Santa y la Cuaresma tiene bastante actividad, bastante recorrido. Y al día siguiente de aquella reunión, creo que ya había otro tipo de noticias que hablaban de muertos y de contagiados, y ya lo vimos claro, yo creo que todos, ¿no? Y suspendimos ese fin de semana que había un montón de actividades culturales en Puente Genil, y empezamos a vislumbrar qué podíamos hacer ante esto, porque no había un manual, no teníamos, curiosamente teníamos un plan de emergencia aprobado en el Ayuntamiento de Puente Genil, pero no venía nada para la pandemia, venían para los incendios, venían para las inundaciones, venían para otro tipo de catástrofes, pero para una pandemia no había nada recogido, ¿no? Y bueno, como han comentado tanto Andrés como deciré, ¿no? Improvisamos. La verdad que son momentos todavía de improvisación, de pura improvisación. Entendíamos que vamos a desinfectar las calles. Bueno, nadie técnicamente nos garantizaba que eso sirviera para algo, pero sí servía para que la gente estuviera más tranquila. Pues lo hicimos, yo creo que todos los ayuntamientos con su dimensión. Incluso ha habido alcaldes que se montaron en un tractor para hacerlo ellos mismos porque no tenían medios de otro tipo. Esas reuniones, hay que recordar, todos los días nos reuníamos el comité de seguridad del COVID con el jefe de la policía, el teniente de la Guardia Civil, el coordinador de protección civil, varios concejales, el coordinador de servicios, para recibir si había algún contagiado en el pueblo, que el primer dato de contagio supuso desde luego un trauma para todos, ¿no? Hacemos ruedas de prensa, como contábamos, de cómo íbamos a transmitir tranquilidad. Es decir, era una situación prácticamente inédita para la vida de un alcalde, y sobre todo porque no recibimos, y en eso yo creo que mis compañeros no lo van a ratificar, no teníamos ayuda de nadie. La Diputación ha sido Esto es importante. Pero ni sabíamos, ni teníamos información de la delegación del gobierno, ni teníamos información de otras administraciones, ¿no? Más allá de los contactos personales de cada uno, ¿no? Esa situación genera... Andrés. Eso Dime, dicho. termina, Esteban. Digo que esa situación genera una incertidumbre enorme, y una soledad que al final el alcalde, como es el que tiene que tomar la última decisión, una soledad que es dura, ¿no? Andrés, ¿me oye? Sí, dime. Andrés. Hola. Mira, fíjate, la reflexión que de Esteban va mucho sobre lo que estábamos hablando de la empatía, ¿no? Sobre la soledad, la empatía, las sensaciones que él ha vivido. ¿A ti te ha pasado lo mismo? ¿Has sentido esa soledad? Y también hacía hincapié en algo que me parece importante. Dice que la Diputación Provincial ha sido la administración que más cerca ha estado. ¿Qué tal la relación con la Junta? ¿Qué tal la relación con el Estado? Es importante que también sepamos cómo se ha desarrollado esa relación con vosotros en los municipios. Yo diría, me atrevería a decir más, yo diría que la Diputación ha sido la única administración que ha estado cerca de nosotros. Ha sido los únicos que, a mí, por ejemplo, son los únicos que me han llamado para preguntar cómo estábamos, los únicos que se han interesado por ver si necesitábamos algo y los únicos que en realidad nos han ayudado. Decía de la sensación de soledad, pues sí, al final la decisión de qué se hace o se deja de hacer la tienes que tomar tú. Tú puedes hablar con quien quieras. Yo, por suerte, tengo un equipo bastante bueno que están siempre al pie del cañón y con los que puedo contar para todo. Pero yo al final ya me llegaba a mediodía, me iba a mi casa y en mi casa el que le daba vuelta a todo era yo. Y es verdad que nos hemos sentido solos y desprotegidos en ese aspecto, ¿no? Ya te digo, había días que es que no sabíamos por dónde tirar, estábamos improvisando y como te he dicho antes, sin ayuda de nadie, hasta que Diputación tomó la rienda y empezó a suministrarnos el material que podía, desde desinfectante para las calles a mascarillas y demás, lo que se podía ir encontrando, hasta ayudas económicas. Porque
La Junta, por ejemplo, a los municipios más pequeños sí que nos ha dado una limosna, pero al resto, a los mayores, a los de, creo que han sido a los de más de 5 habitantes, de 5.000 habitantes no le ha dado nada. Porque, si me equivoco, que Esteban no me corrija, pero creo que ha sido así. Esteban, ¿ha sido así? Es decir, ¿no habéis recibido ayuda ninguna por parte de la Junta? No, ¿no se escucha, Esteban? No se te escucha, Esteban. Perdona, que sí, que como dice Andrés, a los de menos de 5.000 sí ha habido una ayuda directa por parte de la Junta de su propio presupuesto, pero las transferencias que han hecho al resto de municipios venían motivadas por el traspaso que hizo el gobierno de España para el COVID, para ayudar al COVID. Directamente en un programa concreto de la Junta de Andalucía, los ayuntamientos no hemos recibido nada. No hemos recibido. Desi, ¿tú cómo has vivido esa relación con otras administraciones? ¿Cómo has sentido esa relación con otras administraciones? Y también muy importante, que creo que la reflexión de Esteban es casi un hilo conductor. ¿Has sentido esa soledad también tú como alcaldesa? Por supuesto. Al principio, sobre todo, totalmente huérfanos, tanto en información como en el suministro, como bien decían, de material, porque la información era esencial, puesto que nadie teníamos ningún tipo de antecedente donde fijarnos, ni tampoco teníamos expertos alrededor nuestra que nos dijeran cuáles eran los materiales que podíamos conseguir, alternativas a lo que no encontrábamos. Bueno, yo recuerdo en esos primeros momentos que si no llega a ser por los ciudadanos voluntarios de mi pueblo que se pusieron a hacer mascarillas y a desinfectar con lejía y a hacer cualquier cosa por iniciativa propia, creo que el caos hubiera cundido muchísimo más. Y después, pues como bien han dicho ellos, tan solo la Diputación en la que han salido al quite de poder ayudarnos en material, económicamente también, porque como estamos viendo, la situación se alargó. Esperábamos que no fuera así, pero se alargó. Continuamos en ella con una expectativa o sigue incertidumbre de cuándo va a terminar. Y claro, económicamente un ayuntamiento no puede soportar a pulmón la situación que teníamos, y si no llega a ser por la Diputación que nos hizo ese ingreso económico con una subvención extraordinaria, o esos materiales que nos han ido dando a cuentagotas, pero que nos han venido estupendamente, pues lo hubiéramos pasado muchísimo peor. A nivel de la Junta de Andalucía, yo para mí lo único que me han podido dar han sido dolores de cabeza, porque además en la situación en la que no sabía bien si estaba tomando una decisión correcta o no, y he pedido en este caso que me asesoraran, ni siquiera se han mojado, ¿no? O sea, hemos tenido que seguir tomando las decisiones nosotros a cuenta nuestra y a riesgo nuestro. Entonces, aún así, a día de hoy seguimos igual, ¿no? Mojarse se mojan poco y bueno, pues sigue siendo responsabilidad de los alcaldes. Yo creo que has dado un matiz importante, ¿no? Has dicho, la gente se puso a ayudar. Yo creo que como socialistas esto tiene mucho que ver con nuestro ADN, ¿no? Con esa solidaridad, con ese entender lo colectivo, con esa manera de creer que la sociedad se transforma cuando cooperamos con el otro y lo hacemos de manera común. Y yo quiero preguntarle a Esteban. Esteban, en Puente Genil también se dio ese movimiento. ¿Es gracias también a los vecinos y vecinas cómo se empezó a afrontar la pandemia? Sin duda. Fue un movimiento, yo creo que colectivo a nivel de toda España, no hay que localizarlo en ningún municipio, ¿no? Aquí en Puente Genil tuvimos unas 100 postureras voluntarias que hicieron en torno a más de 30 o 40.000 mascarillas. Con el tejido que compró el ayuntamiento, es como dice Desiree, sin asesoramiento ninguno, el que nos dijeron en ese momento que era el que había, que luego pues ya no tendrían la eficacia que ahora conocemos, ¿no? Pero desde luego era la única herramienta, la única mascarilla que estaba a disposición de la gente. La hicieron la gente del pueblo para el pueblo, ¿no? La verdad que es un discurso muy socialista también, ¿no? Pero la solidaridad era fantástico. Las empresas pues regalando aceite, alimentos, comida, desinfectante, lejía, etcétera, etcétera, hasta voluntarios para distribuirlo, porque estábamos en un estado de alarma, teníamos que dar autorizaciones a determinadas personas para que fueran por los barrios en ese reparto, a asociaciones o a particulares, ¿no?
la verdad que eso sí nos llenó de orgullo. Ver a la gente de tu pueblo movilizada contigo, porque representaba al ayuntamiento y a tu disposición para poder ayudar, la verdad que te daba mucha fuerza y te daba ánimos para seguir luchando. Qué bueno. ¿Ha sido también así, Andrés, en Villanueva? Sí, ha sido así también. Yo recuerdo cuando no encontrábamos las mascarillas, el ayuntamiento compró el material recuerdo un conocido que trabaja en el sector sanitario, nos dijo, pues este material es el más recomendable. No recuerdo ahora mismo el nombre y no lo voy a decir porque probablemente os mienta, os diga algo que no es. Pero nos recomendaron ese material, el ayuntamiento lo compró y lo fuimos cortando en trozos, lo repartimos entre las personas voluntarias para que realizaran esas mascarillas y el hilo, porque tampoco teníamos suficiente, el hilo y los elásticos de las mascarillas lo donaron tiendas del pueblo. Nos lo dieron, vamos, Fíjate. con la intención fuimos a por ellos con la intención de pagárselo y nos dijeron que no, que eso lo donaban ellos, ya que no podían colaborar de otra manera, que colaboraban así. Que se ha visto, sí. Bueno, nos empiezan a llegar muchas preguntas, ya estamos casi en y media. Desde aquí quiero saludar, estamos ahora mismo más de 80 personas en directo, nos mandan saludos pues el compañero Emilio Aumente, el secretario general de Figueroa, Paco Cueva, están llegando saludos de muchas agrupaciones de diferentes puntos de la provincia de Córdoba y nos preguntan algo muy directo a los tres, ¿no? Empiezo por Desi. ¿Cómo se ha gestionado la desinformación? ¿Habéis puesto algún sistema de recabar datos más allá de la información oficial que daba la Junta de Andalucía? Porque, claro, en el caos informativo nos preguntan si los municipios, si os decían 8, pero en realidad sabíais que eran 5 porque era gente que estaba empadronada. Si realmente eran más de lo que os estaban diciendo. ¿Cómo habéis gestionado esa cuestión? Habrá en el aspecto de cuantificar los contagiados, ¿no? Y en este caso también, lamentablemente, los fallecimientos que ha habido en nuestro municipio. Desde primera hora ha habido un problema importante con eso, porque además se nos exigía de alguna manera directamente que desde el propio municipio se hiciera un seguimiento de las personas que estaban confinadas. Y nosotros no podemos hacer un seguimiento de las personas confinadas en cuarentena si no sabemos la identidad de las mismas, ¿no? O el núcleo familiar con el que han estado en contacto. Eso hasta hoy mismo es complicado, porque tiene un retardo en la información de casi 5 días. Entonces, es complicado hacer el seguimiento de esa persona que está en cuarentena para evitar que algún irresponsable se salga a la calle y pueda perjudicar al resto. En un momento dado fue desesperante porque ni siquiera teníamos ningún dato, totalmente desesperante. Nosotros nos sirvió mucho y a lo mejor en eso tuvimos una ventaja por ser un municipio más pequeño, de 4.000, casi 4.500 habitantes, y era el boca a boca de la gente, de decir, pues mi familiar, o mi vecino, o un amigo, o tal, que actuaron muy responsablemente y era lo que nos ayudaba a mantener de alguna manera los contagios. Pero claro, cuando ya ha llegado esta tercera ola, que es la que hemos sufrido y ha estado totalmente el virus pues descontrolado, pues muy complicado hacer ese seguimiento, esa vigilancia que nos corresponde según la Junta de Andalucía, si no tenemos los datos diariamente actualizados. Lógico. Esteban, ¿tú has hecho algo parecido o ha sucedido algo parecido en Puente Genil? Aquí hemos tenido la suerte de que nos hemos enterado siempre por la prensa. Tenemos varios medios de comunicación que se movían bastante bien a nivel de conocidos médicos del hospital y le trasladaban la información a ellos y cuando la publicaban en el Facebook pues ya sabíamos lo que nos iban a decir después la Junta de Andalucía, que a veces nos llamaban, ¿no? Nos llamaba, como tú dices, manejando los datos de ellos, sobre todo en esta segunda y tercera ola, porque la primera es verdad que no había tanto contagio en los pueblos. Y en concreto no superamos los 50 o 60 contagios para la dimensión que tiene. Ahora mismo estamos en 1.200 aproximadamente, ¿no? Pero la verdad es que llegamos a tener broncas institucionales en el sentido de que le reclamábamos la información a la delegada de salud decía que para qué quería un alcalde tener los datos
de contagiados en su municipio, que ya no tenía porque no se lo daban. Hay una bronca un poco extraña que aplazamos a que pasara la pandemia para luego pedir responsabilidades. En eso creo que han abusado de la bondad, en sentido positivo de la palabra, de los alcaldes, porque no nos han mantenido informados nunca. Y una cuestión sobre la mesa, ¿no? En un momento en el que no tienes información, pero por otra parte, el director del hospital te pide como alcalde que le ayude y que le compres cama al hospital porque puede que haya colapso y que no tenga información del número realmente que hay de contagiados en tu pueblo, pues te dice que algo no está funcionando bien, ¿no? No está funcionando bien. Eso es dramático. Eso es dramático. Al delegado del gobierno, que hemos compartido todo ese tipo de reuniones, pero no ha cambiado. Ahora todo el mundo tiene la misma información en el mismo momento que los alcaldes. Lo publican en la página web y ya está. Dominio público, pero... Andrés, ¿tú? Aquí ha funcionado muy bien, yo lo digo de verdad, la gente se ha comportado muy bien y yo me he ido enterando normalmente porque los propios afectados me lo han ido comunicando. Ya me iban llamando para avisar y para decirme que cómo iban, a quién iban después a rastrear, hacerle los test de sus contactos y demás. Así es como yo me he ido enterando de los casos que hemos tenido aquí en el pueblo. Luego es verdad que siempre pues, he mantenido cierto contacto pues, con los servicios médicos para confirmar que no hubiera ninguno más, que se nos hubiera escapado, por lo menos preguntando, oye, sé que no me puedes decir, pero dime por lo menos cuántos. Y así, de esa manera, pues intentando que cuadrara un poco las cuentas por tener la situación controlada, que no se nos escapara nada. Y por lo menos poder ayudarle. Hemos tenido gente que hemos tenido que ir por hacerle la compra, por ejemplo, de hacerle la compra y llevarle las cosas a casa o recogerle la basura o cosas así, porque no tienen una red de apoyo fuera de casa que les pueda echar una mano. Si no sabes quiénes son, es imposible que hagas eso. Esta es la otra parte, ¿no? La parte económica, y además nos están preguntando por esta cuestión. Quiero deciros que la gente se está sumando y además algunas personas con mucha responsabilidad pública. Quiero saludar también a Lola Amos, hay compañeros de Pozo Blanco, compañeros de Baena, del Guadiato, hay Andrés. La gente está compartiendo muchas de las reflexiones, también lo hay de Puente Genil y del Alto Guadalquivir. Hay muchísima gente conectada, pero nos preguntan, hay un denominador común en todas las preguntas que están llegando y que quiero empezar por Esteban, ¿no? ¿Cómo se está gestionando la frustración de la parte vinculada a los servicios sociales? Es decir, esa gente de la que hablaba Andrés, esa gente que no tiene ni para comer, esa gente realmente servicios sociales, esos comedores, esa atención. Es decir, la pandemia también está haciendo mella, también está siendo una pandemia de pobreza en vuestros municipios, Esteban. Claro, es tremendo. Especialmente Puente Genil tiene es un pueblo con 3 zonas de transformación social, con lo que tiene una incidencia en servicios sociales importante en circunstancias normales. Estábamos ya, o veníamos de la crisis del 11 y estábamos ya en un momento un poquito mejor, pero sin duda servicios sociales tienen una parte muy importante de la política municipal. El presupuesto que damos a servicios sociales en el año 2020 era 5 veces el normal para ayudas públicas, no llegaba a los 700 y pico mil euros, ¿no? Teníamos que ayudarle a todo el mundo sin prácticamente pedirle documentación, emplazándolo a que cuando se levantara el estado de alarma nos justificaran su situación, confiando en esa declaración responsable de que lo estaban pasando mal, de que estaban en ERTE y con el 70% no tenían para tirar para adelante, o que no tenían trabajo, o que estaban en una situación lamentable. Recuerdo, pues incluso, imaginaros cortes de agua por enganches fraudulentos, ¿vale? La empresa concesionaria en Puente Genil, que tenemos una empresa concesionaria que pronto va a acabar, pues arranca el contador, ¿no? Le quita el agua directamente porque ha habido un fraude. ¿Verdad que es un fraude, ¿no? En esa situación, en una pandemia, hemos tenido que decretar el enganche y cargar incluso la multa, la sanción a servicios sociales para que tuvieran agua una familia en ese tiempo. No podíamos tolerar que nadie se quedara sin luz, sin agua.
sin alimentos, por lo menos la ayuda mínima en esta situación, y el ayuntamiento ha hecho un enorme esfuerzo, las trabajadoras de servicios sociales han hecho un enorme trabajo porque han hecho todo telemáticamente, telefónicamente, y bueno, creo que hemos llegado a 2.000 personas, ¿eh? 2.000 ayudas son mucha ayuda en un pueblo de 30.000 habitantes. Son mucha ayuda. La dimensión de la pandemia a nivel social, que todavía no nos hemos quitado esa mascarilla y que la haremos pronto. Desi, ¿tú cómo lo has vivido? ¿Está siendo también dramático en tu municipio? Bueno, yo creo que en un primer momento las familias, como bien ha dicho Esteban, que normalmente, pues, o lamentablemente tienen una situación pues, durante el año y que vienen arrastrando ya de años pues, estar en riesgo de exclusión social, pues fueron las primeras que se encontraron mal, ¿no? Puesto que son familias que temporalmente, vamos, momentáneamente en el tiempo se les va ayudando cada cierto tiempo para que puedan subsistir. Pero luego el arrastre que hemos tenido de tanto tiempo, pues en el municipio lo que más tristeza da es encontrarse con familias que nunca han tenido ningún problema porque tenían su trabajo o porque tenían su negocio, y encontrarte con que hay familias que, como digo, nunca han tenido ninguna situación de urgencia, de necesidad, y ahora pues pasamos aquí incluso tienen falta de alimentos, no solo de suministros, que en algún momento dado se puede dar con una ayuda puntual, sino de atención para sus hijos, de atención, como digo, alimentaria para su casa, vamos, subsistencia pura de familias que nunca se han visto en esa situación. Y ahora lo que más nos preocupa en este último mes es que el sector productivo del municipio se está viendo gravemente afectado. Llevamos muchos momentos a lo largo del año en el que se han restringido por las medidas las actividades de ciertos establecimientos, pero en este último mes en el que los establecimientos no esenciales no han podido realizar su actividad, ha sido después de las Navidades y en plena cuesta de enero un palo monumental. Nosotros estamos verdaderamente preocupados por esas familias y estamos inmersos en las medidas que podemos tomar para poder ayudarles, porque algunos de ellos se van a encontrar en serias dificultades de que sus negocios vuelvan a funcionar o tengan viabilidad a corto plazo. Claro, al final vosotros estáis en la primerísima línea, ¿no?, de atención al ciudadano. Es decir, una cuestión es la política que se ve detrás de la pantalla, de aquellos que toman decisiones en comunidades autónomas y el Estado central, pero vosotros sois la primera puerta que abren los ciudadanos, Andrés. Además, en un municipio como el tuyo, donde realmente es muy pequeño o es más pequeño y donde todos os conocéis de manera muy íntima. ¿Se están dando esas circunstancias de gente que la pandemia los está arrasando familiarmente por la cuestión económica? Se están dando. Yo, si quieres, además te puedo dar datos concretos porque es que los tengo fresquitos porque tuve precisamente reunión con la trabajadora social del IPBS hace unos días. Porque tengáis el dato, en 2020 el número de ayudas de emergencia se dobló, o sea, fue el doble que el año anterior. Los empleos sociales se aumentaron en torno a un 40%. Y así en esa línea todo. Está viniendo gente a pedir ayuda que no había venido nunca, porque se están viendo en una necesidad importante. Yo tengo casos aquí en el pueblo incluso de gente que se ha venido al pueblo. Se ha venido al pueblo porque donde estaba ya la situación era insostenible. Aquí por lo menos tienen casa de algún familiar o algo en el que pueden estar y van a intentar pues pasar así. Lo que decía Desi también del tema del comercio, la hostelería, pues por supuesto eso también se está viendo muy afectado. Nosotros somos un pueblo muy pequeñito, tenemos varios restaurantes, varios bares que viven mucho de la gente que viene de fuera, digamos, la gente que viene de fin de semana, y ellos lo están pasando muy mal. Más con el cierre perimetral que tenemos ahora, cuando estuvimos confinados la otra vez, casi 3 meses cerrados, el verano que también, aunque estuvo la cosa bien, pues también al final fue a medieval, lo están pasando muy, muy mal. Y en un pueblo como el nuestro, que ya de por sí el invierno es duro, y lo pasan los pobres como pueden,
pues este año ha venido a acrecentarse, a empeorar muchísimo la situación. De hecho, hemos tenido casos ya, por ejemplo, los que tenían la concesión del bar del hogar del pensionista ya han renunciado. Han renunciado porque es imposible seguir manteniéndose con la situación como está. Fijaros cómo la conversación va derivando hacia lo que nos están preguntando, ¿no? Quiero agradecer también, hay otros alcaldes, está Pepe Álvarez de Santaella, que se está acercando a este encuentro y que desde aquí está viviendo probablemente, vamos, seguro, muchas de las cuestiones que están pasando. Nos están llegando preguntas de la Juventud Socialista que os preguntamos cómo ha sido la actitud de los jóvenes durante la pandemia, ¿no? Porque han sido muy criminalizados durante todo el proceso. Es verdad que han sido los grandes señalados y hay un eje central que es el de la responsabilidad mayoritaria, ¿no? Entonces, Juventudes, Miguel, secretario general de Juventudes de Córdoba Capital, nos hace llegar esta cuestión y además se suma a otra que reflexiono con Andrés, ¿no? Con esto de la renuncia en torno a la concesión del bar. ¿Cómo está viviendo también el comercio en vuestro municipio, la hostelería, este tsunami, ¿no? Nos llegan, todas las preguntas son en cómo gestionar esa cuestión, ¿no? Porque al final el responsable del bar, el dueño del bar de la esquina, es vuestro vecino, ¿no? Y cómo vivir estas restricciones tiene que ser durísimo, porque estamos hablando del pan de su familia. Esteban. Bueno, respecto a lo primero, ¿qué ha hecho la juventud durante la pandemia? Pues entiendo que como en todos lados, y como en todos lados habrá jóvenes que no hayan cumplido medidas restrictivas y la mayoría sí, como ha habido personas que no eran jóvenes que también han podido ser transmisores porque han organizado una fiesta en el campo, ¿no? Hay que recordar que en el verano del 2020 las carnicerías de Puente Genil han vendido más carne en su vida y no era precisamente para la gente joven, ¿no? Era para esas fiestas o esas comidas que se organizaban en el ámbito familiar, ¿no? Yo creo que no se puede señalar ningún colectivo como responsable de los contagios. Teníamos precisamente un cierto temor en los escolares y en los institutos cuando comenzó el curso escolar y no ha sido una avalancha de contagios, sino todo lo contrario. Creo que están cumpliendo enormemente con una situación pues también tremenda, ¿no? Y luego, sector del comercio, la proximidad del barrio, han ganado algunos comercios han ganado precisamente porque nos ha hecho mirar a lo que teníamos más cerca, ¿no? Y hemos ido al supermercado que estaba toda la vida aquí y no hemos ido a la gran superficie porque quizás estaba más llena de gente. Eso ha activado alguna parte que la verdad que están pasándolo realmente mal. Si las ayudas tienen que venir directamente a esos tipos de negocios, hostelería y pequeño comercio, al sostenimiento de este tipo de reducción de horario es como pedirle que vivas con la mitad de tu sueldo y la mitad de tu sueldo no te da para vivir. Tenemos que exigir a todas las administraciones, al gobierno de España y al gobierno de la Junta de Andalucía, que pongan de verdad dinero en esos colectivos porque es el tejido económico de nuestro pueblo. Se escucha regular, ¿verdad? Estamos escuchando regular, Esteban. Ahora te damos paso a esa parte de si los jóvenes en tu municipio y el comercio y la hostelería, ¿cómo se está viviendo? Bueno, yo comparto un poco la opinión de Esteban. Yo creo que no hay que buscar culpables concretos, ¿no? Y responsables hay de todas las edades y bueno, pues la situación ha llevado a que en algunos momentos pues hayamos tenido en nuestro municipio esos repuntes. Y bueno, pues las circunstancias o los momentos pues han posibilitado que ello suceda, porque por ejemplo en este último pues han sido las fiestas familiares de la Navidad, ¿no? Entonces yo creo que no hay que buscar culpables concretos ni a un sector de la población, porque yo, por ejemplo, en mi pueblo, los jóvenes, la mayoría de los jóvenes han dado ejemplo de ser consecuentes con la situación que estábamos viviendo. Además, tengo que agradecerle a aquellos que están en la rama sanitaria que se han prestado para informar a la población y para hacer incluso vídeos de información en nombre del ayuntamiento para concienciar a la ciudadanía. Yo no puedo decir, no puedo señalar
a la juventud, porque creo que en mi municipio lo ha hecho bien. Como digo, y responsables hay de todas las edades para vernos en este tipo de situaciones con los rebrotes. Y bueno, pues creo que generalizar la situación que tiene ahora mismo la hostelería, ¿no? O los comercios no esenciales con estos cierres que tenemos, tanto perimetrales como de su propia actividad. Y la hostelería, pues yo creo que han hecho todo lo posible para que en los momentos en los que se les ha permitido su servicio fuera seguro. Lo que pasa es que los ciudadanos tienen que ser conscientes de hacer uso de ese servicio pues, de manera adecuada y con las medidas adecuadas, ¿no? Porque yo creo que ellos, que son los primeros interesados en que no les falte el pan en su casa, pues han llevado a cabo esas medidas. Pero la gente que se ha visto confinada, algunos, siempre hablo de un sector minoritario, ¿no? De la población, que como digo, llegan a ser bastante irresponsables. Pues quizás han hecho uso de esos bares o de esos restaurantes de forma inadecuada, ¿no? Porque a veces nos hemos visto en la obligación como autoridad de tener que hacer un toque de atención porque a lo mejor en alguna terraza en verano pues se estaba excediendo el número de personas y no precisamente porque el hostelero no lo estuviera evitando, sino porque la gente pues es terca a veces para cumplir ciertas cosas, ¿no? Pero comparto lo mismo que ha dicho Esteban. Nosotros no tenemos recursos suficientes para reflotar el sector de la hostelería o el sector del comercio no esencial en nuestro municipio. Es importantísimo que la Junta de Andalucía tome medidas ya urgentes, porque si no, como digo, va a ser muy complicado que muchos de ellos sigan adelante en un corto periodo de tiempo. Es que para ellos es inviable. La verdad que el testimonio que estás dando es la realidad, ¿no? Andrés, ¿está pasando lo mismo en Villanueva del Rey? Entiendo que sí, ¿no? Se ha cortado, te respondo porque sigo el hilo de la conversación. El tema como dicen los compañeros, irresponsables hay de todas las edades, no, eso no va en la fecha de nacimiento de cada uno. La gran mayoría de la gente ha sido responsable, ha tomado sus precauciones. Es verdad que todos tenemos momentos, metámonos todos, yo el primero, todos tenemos momentos de relajación en que ponemos menos cuidado quizás del que deberíamos y nos ha pasado a todos en algún momento. Después de casi un año que llevamos así, también es normal. Pero la gran mayoría de la gente ha sido muy responsable y se ha tomado las cosas en serio. Con respecto al tema de comercio y hostelería, han hecho todos un esfuerzo enorme para adaptarse a la situación, con temas de aforos, con temas de desinfecciones, teniendo cuidado, porque, vuelvo a decir, muchas veces nos relajamos y tienen que estar ellos encima, pendientes de que los clientes pues no hagan lo que no deben. Y han hecho todo un esfuerzo enorme. Es verdad que la situación del comercio, del pequeño comercio, de artículos de primera necesidad, pues no es tan mala como la de la hostelería, porque aquí, por ejemplo, un pueblo pequeño como el nuestro, es verdad que han aumentado las ventas. No poder ir a comprar fuera, pues sí que a ellos les ha venido bien por esa parte. Es verdad que se lo han currado un montón también, y yo tengo que decir que incluso a nosotros mismos nos han sacado de más de un apuro, consiguiéndonos cuando necesitábamos algo, consiguiéndonoslo ellos mismos. Pues el tema de la hostelería sí que es más complicado. Muchas veces por las situaciones que decía Desiree, a los clientes y con 2 copas encima, pues aún más, es muy difícil de controlar la situación por mucho que ellos quieran. La mayoría, vuelvo a insistir, han respetado todo, han hecho un esfuerzo muy grande para adaptarse a esto, lo están pasando muy mal y nosotros llegamos hasta donde podemos llegar. No imaginaros el presupuesto que tiene el Ayuntamiento de Villanueva del Rey con poco más de 1000 habitantes para poder dar ayudas a su hostelería. Ya lo hemos hecho durante este 2020. Vamos a intentar volver a ayudarles como podamos en este 2021, pero obviamente con eso no lo soluciona el problema a ninguno de ellos. Ellos necesitan mucha más ayuda y yo hago también ese llamamiento, me sumo a ese llamamiento para que otras administraciones, las juntas, los gobiernos, quien sea, les ayude de verdad y puedan salir de esta situación. Hombre, respetando la gastronomía de todos los municipios. Además, Andrés, sabes que yo soy un gran amante de la hostelería de Villanueva del Rey.
Moriles, ahora mismo esa persona, cuando intentaré compilar lo máximo que pueda. Emilio Aumente, que como sabéis ha sido concejal y un compañero extraordinario en la gestión municipal, nos hace preguntas muy directas. Esteban, con el personal municipal que tenéis en la actualidad, ¿habéis podido hacer frente a todas las necesidades? Y también se nos plantea muchas cuestiones que exceden, ¿no?, de vuestra competencia y que el secretario interventor en un momento determinado ha podido poner reparo. ¿Habéis vivido esa situación? Bueno, el personal municipal, lo sabe Emilio perfectamente, nunca es suficiente. Pero nos ha pillado como nos ha pillado y hemos actuado con lo que tenemos, también velando por él, por su seguridad, ¿no? Que ha podido teletrabajar, ha estado en su casa trabajando y los servicios básicos sí han funcionado, yo creo que bastante bien. Limpieza diaria, recogida de basura, pues eran fundamentales. El servicio de agua que antes mencionaban, que tuviera una concesión en la policía. Un colectivo tan importante como la ayuda a domicilio, ¿no? Que han estado ahí en momentos tan difíciles, personas que podían manifestar el mismo miedo y que han entrado en 4 o 5 domicilios porque tenían que trabajar, porque tenían que ayudar a esos dependientes. Sí hemos tenido suerte, yo creo que también a nivel, por lo menos en Puente Genil, a nivel de Secretaría de Intervención, ha habido una comprensión de que estábamos viviendo y estamos viviendo una situación excepcional, y al amparo del plan de emergencia ese que mencionaba al principio, nos han permitido tomar vía decreto de alcalde sin tener que pasar por pleno, pues medidas muy importantes. Hemos aprobado con un decreto pues, prácticamente ese plan de ayudas sociales que había mencionado hace un ratito, ¿no? O cerrar, o perdonar o quitar las tasas en tal sector, o hacer algún contrato complicado. En ese sentido, yo sí creo que nos han ayudado mucho los servicios técnicos municipales, ¿no? Pero bueno, lo que sí hemos notado es, aparte de la Diputación de Córdoba, pues una falta de apoyo, sobre todo de la Junta, que es la que tiene las competencias en Andalucía, con los municipios, una colaboración, un poder estar ayudando a los... Esteban, esta misma reflexión que tú estás haciendo es la que nos hace llegar Paqui, ¿no? Paqui Carmona de Moriles. Dice que si vosotros tenéis esa sensación, ¿no? Que al final habéis hecho de todo y sois la administración que habéis tenido que asumir todo prácticamente. Sí, me lo preguntas a mí, sí. Sí. El ayuntamiento ha hecho de todo y el único bastón que ha tenido los ayuntamientos de la provincia de Córdoba ha sido la Diputación, que como también soy diputado puedo afirmar, ¿no? Hemos volcado la Diputación, la hemos puesto boca abajo para que cualquier euro que tuviera lo pusiéramos a disposición de los ayuntamientos. Se han transferido absolutamente todos los fondos que tenía y se ha colaborado con medios materiales también de manera muy importante. Yo creo que eso sí los podemos reconocer todos, alcalde. Desi. Sí, bueno, yo como decía también Esteban, durante el estado de alarma, durante el periodo de estado de alarma, sí es verdad que teníamos en nuestra mano, a través de intervención, el poder tomar decisiones que, bueno, pues que en esos momentos la normativa o la ley, pues flexibilizaba, ¿no? Entonces se podían hacer directamente cosas que necesitábamos para poder hacer funcionar los servicios, desde los servicios más básicos a los servicios normales que necesita un municipio para mantenerse y prestar a su vez servicios de calidad a los ciudadanos. Yo sí me he visto en muchos momentos y me estoy viendo en este último mes, porque ya no está ese estado de alarma y estamos sujetos siempre, como digo, a esa normativa y a esas leyes, pues en la dificultad de mantener una plantilla adecuada en el ayuntamiento, porque además se me ha sumado pues que en este año y algo he tenido bastantes bajas por enfermedad, por otro tipo de cuestiones, también he tenido jubilaciones, todo eso son procedimientos que hay que sacar y que si te falta personal en las mismas mesas de contratación o de esa oferta pública, porque también las tienes de baja por COVID, pues todo se complica, ¿no? Yo he llegado a tener
más del 30% o 30 y tantos por ciento de la plantilla del ayuntamiento de baja por COVID o por contactos de COVID, y entonces pues eso imposibilita enormemente el poder hacer un servicio adecuado hasta de lo más básico, ¿no? Yo en la actualidad, como digo, tengo personal de baja por COVID que me imposibilita sacar procedimientos para poder cubrir otros mismos puestos de trabajo que son esenciales en mi ayuntamiento. Y bueno, lo que produce más incertidumbre y más miedo, que a mí me ha pasado, y no sé si a los compañeros también, es las bajas en la policía local. Nosotros tenemos los agentes que tenemos, luego tampoco hemos obtenido respuestas de otras administraciones supramunicipales en el tema de la seguridad y la vigilancia, y yo me he visto casi sin agentes para poder hacer el servicio normal de seguridad y de vigilancia, como digo, de mi pueblo. Entonces, verdaderamente, yo como alcaldesa en El Carpio sí he encontrado y encuentro en la actualidad muchas complicaciones y verdadera bueno, pues incertidumbre también de cómo afrontar incluso los servicios, los prestar servicios de mi ayuntamiento. Andrés. Como decía Esteban al principio, los trabajadores municipales nunca son suficientes, ¿no? Pero la verdad es que de los que tenemos aquí en el ayuntamiento se han portado genial. Tuve a 2 o 3 meses fumigando todos los días, desinfectando todos los días, y eso me lo van a estar recordando toda la vida, pero la verdad que se lo tengo que agradecer. Aún así, hemos tenido que ampliar personaje en muchos sitios. Tenemos, por ejemplo, el doble de personal de limpieza que un año normal, para temas de desinfección de edificios municipales y sobre todo en los centros escolares, tanto en la escuela infantil como en el colegio. En el colegio tenemos una persona todo el día exclusivamente desinfectando, aparte de personal de limpieza que va habitualmente. Y a principio de curso, como nos dieron una semana para tenerlo todo listo, nos mandaron una carta y nos dijeron, para tal día tenéis que tener el colegio preparado para empezar el curso. Y lo que normalmente un año normal en nuestro colegio hacen 3 personas, pues este año tuvimos que contratar a 7 personas para poder tenerlo a punto y para poder desinfectar todo y limpiarlo todo, siguiendo el protocolo que había que seguir para que pudiera empezar el curso. Lo que nos está afectando en ese aspecto también es el tema de contratación de personal, la inversión que ello conlleva y, como decía, decir también todos los procedimientos que hay que llevar a cabo para esto. Nos quedan 5 minutos, ha pasado la hora como muy rápido y yo creo que escucharos ha sido muy esclarecedor. Nos están llegando testimonios impresionantes y gracias, ¿no? Os están dando las gracias. Empiezo por ti, Andrés. 1 minuto para despedirte de todos los que nos están escuchando y agradecerte de corazón que nos hayas acompañado. Pues para mí es un placer. Ya sabes, a ti no te puedo decir que no. A ti no te puedo decir que no y para mí es un placer. La verdad que la experiencia ha sido grata. Y yo desde aquí darle las gracias a todos los compañeros por lo que nos hemos ayudado durante este tiempo, que sigamos haciéndolo así y que os espero en cuanto podamos por aquí por Villanueva del Rey para que nos conozcáis y para poder brindar con ese vino de pitarra que tenemos nosotros ya después de pasar la pandemia. Muchas gracias. Desi. ¿Desi? Ay, sí, perdona, pues igualmente, que muy agradecida de que os hayáis acordado de mí, que siempre es grato poder compartir un ratito con los compañeros y en este año y pico pues estamos muy faltos de eso, en el tema de poder hablar, porque siempre las reuniones que mantenemos son de urgencia y por cualquier problema que tenemos no podemos echar un rato y compartir experiencias, que es muy enriquecedor, sobre todo en el momento también que estamos tratando y el tema. Y bueno, pues a disposición vuestra para lo que necesitáis, como digo, muy agradecida. Gracias a ti. Esteban. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias a ti por haberme invitado a compartir con 2 pedazos de alcaldes que tenemos en la provincia de Córdoba socialista, que ponen en valor el carácter municipalista del Partido Socialista. Creo que tenemos que sentirnos orgullosos del trabajo que estamos afrontando todos, de todas estas dificultades, y ellos que están en pueblos, municipios más pequeños, que tienen también más dificultades, creo que
son un ejemplo, ¿no? Para ponerlos en valor y para decir que estamos donde tenemos que estar cumpliendo con nuestra obligación. Y bueno, esperar que sigamos, sobre todo, unidos en el partido para afrontar este tiempo que todavía nos queda de pandemia y de pandemia, que va a ser duro, de recuperación económica, que va a ser difícil, y ayudándonos, que creo que hemos demostrado que compartiendo ideas y proyectos somos muy fuertes y hemos demostrado estar ahí al pie del cañón en la peor pandemia que ha vivido esta humanidad en los 2 últimos siglos, ¿no? Así que enhorabuena para Andrés y para Desi y muchas gracias a ti, Alberto. No solo de la provincia de Córdoba, sino de toda Andalucía que nos habéis acompañado. Nos despedimos con este debate que ha sido muy ameno, habéis podido poneros en la piel que tienen que gestionar. Ya os anunciamos que la semana que viene vamos a hablar sobre medio ambiente, sobre desarrollo sostenible en la Agenda 2030. Abandonamos la reunión entonces. Porque a ver.